Hola, desde Isla queremos invitarlos a esta nueva sección, Isla Invita. Y a propósito de la celebración del Día Mundial de la Conservación de los Suelos, Isla invita a un experto. En esta ocasión, el experto invitado es Danilo Sánchez. Danilo es ingeniero agrónomo y él es el gerente agronómico regional para la empresa Yara Colombia S.A. Danilo nos va a dar respuesta a dos preguntas importantes. Una de ellas es cuáles son esas causas que generan el daño en nuestros suelos agrícolas, y la segunda es, desde su experiencia, que nos cuente realmente cuáles son esas estrategias que se han implementado para poder conservar los suelos agrícolas. Entonces, escuchemos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a hablar un poco de esos riesgos que están asociados al manejo del suelo, principalmente en la agricultura. La FAO desde ya hace unos 6 años viene como identificando los principales factores en las diferentes regiones del mundo y también haciendo un llamado hacia la concientización de estos factores para empezar a reducir los impactos que tiene no solamente la agricultura, sino en general todas las actividades del hombre sobre el suelo. Eh, Realmente han identificado 10 factores o 10 causas principales del deterioro de los suelos. El primero es la erosión. Estas identificaciones las hacen es por qué tanto está impactando a nivel mundial. Hay algunas que son más regionales, hay algunas que son más globales. La erosión impacta a nivel global. Ese es el primer factor. El segundo es el cambio en carbono orgánico de los suelos. Cada vez los suelos en el manejo agrícola, en el cambio de uso de los suelos, pierden o liberan carbono al ambiente, pero cada vez obviamente también liberan su carbono, que es muy importante para que tengan vida, ¿no? Hay un tercer factor que es la salinización y exceso de sodio. Estos factores seguramente son de mayor impacto en las áreas costeras de muchos de los países. En Colombia, por ejemplo, las regiones como el Urabá antioqueño, las regiones como la zona Caribe, el Magdalena, han venido sufriendo problemas de salinización y exceso de sodio en sus suelos, principalmente en la región Caribe seca. Pero las áreas costeras también poco a poco empiezan a ser impactadas de esta forma. Hay otro factor muy importante también en los suelos, es el desbalance nutricional, cada vez más identificado. La agricultura, obviamente, cuando se establece un cultivo, pues los agricultores ven al suelo como el que les provee los nutrientes. Sin embargo, cuando extraemos los nutrientes y no les aportamos de nuevo al suelo de una manera racional, generamos desbalances, y eso es uno de los grandes problemas que se han venido identificando. Entonces hay que empezar a trabajar sobre este tema de desbalances nutricional. Otras amenazas importantes que también hay que tener en cuenta es la pérdida de biodiversidad, o sea, la vida en el suelo cada vez es menor. Los microorganismos del suelo en algunas regiones son cada vez más limitantes. Esto hay que estudiarlo y entenderlo y profundizarnos más hacia el mismo. La contaminación de los suelos también por el mismo aporte de fertilizantes, por las mismas actividades de aportes de aguas contaminadas, es un problema que cada vez es más grave en ciertas áreas en el mundo. La acidificación del suelo, cada vez nuestros pH de los suelos, principalmente en las regiones tropicales, es mayor. Y el sellado del suelo es otra de las causas de esos riesgos que han venido impactando fuertemente la salud de nuestros suelos. El sellado ha sido identificado también, según la FAO, no solamente como eh, esas áreas que empiezan a ser construidas también y que ya no van a ser utilizadas para la agricultura. O sea, por ejemplo, cuando hay carreteras, cuando hay cemento,
que antes donde se podía cultivar. Eso también lo han identificado y lo caracterizan como sellado del suelo. Estos digamos que son los principales riesgos que afrontan los suelos y que estamos viviendo realmente. Pero acá lo más importante es entonces, a partir de este debate, ¿qué vamos a hacer, no? Eh, Serían muchas las acciones que debemos hacer para que los suelos, reducir el impacto que tenemos sobre ellos. Voy a mencionar algunos bien importantes que hay que tener en cuenta. Uno es la gestión sostenible del suelo. Y la gestión sostenible hace referencia a entender esta problemática. Lo que están haciendo ustedes es supremamente importante. O sea, lo primero que hay que hacer es entender cómo estamos afectando el suelo. ¿Esto para qué? Si la gente empieza a entender que estamos impactando el suelo, que el suelo no es un recurso eh, infinito, sino realmente se agota, pues seguramente empezamos a tomar acciones. ¿Qué acciones? Definitivamente hay que disminuir la degradación de los suelos. Este es un reto que va hacia que en esas áreas donde todavía no hemos degradado los suelos, obviamente evitemos seguir afectándolos. Lo que pasa en la Amazonía, pues si tenemos la Amazonía, lo mejor ojalá nunca nos metiéramos a afectar esos suelos, a cambiarles el uso de la tierra. Entonces es cada vez como disminuir esas áreas que van a ser propensas a la degradación. Y un reto un poco más complejo, pero que debemos empezar a abordar, es restaurar a través de diferentes prácticas los suelos ya degradados, el aporte de microorganismos al suelo, el aporte de materia orgánica, el manejo eficiente de los nutrientes, bueno, en fin, esto es muy importante, la gestión sostenible. Acá en gestión sostenible también es importante mencionar que uno de los retos o de lo que tenemos que hacer es que la gente también entienda eh, que el suelo no lo debemos ver o no le debemos pagar a los agricultores solamente por la productividad neta que obtengan al sacar un cultivo, o sea, los rendimientos que obtengan, sino cómo hicieron para producir determinado alimento. Voy a poner el ejemplo en el banano. Eh, si nosotros producimos altos rendimientos, pero a costa de degradar el suelo, pues de alguna forma el mercado tendría debería restringir el consumo de ciertos alimentos hasta que la gente no mejore los procesos. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente, debemos decirlo, los agricultores que asumen el reto de hacer buenas prácticas agrícolas a veces no se ven compensados eh, por los que compramos los productos. En cambio, sí, muchas veces su productividad es afectada. Entonces, ahí hay un trabajo importante para que todos los que somos parte de la cadena realmente pongamos nuestra grano de arena y que realmente la gente sea compensada por hacer una gestión sostenible del suelo. Hablábamos que otro de los retos que debemos hacer es cada vez incrementar los depósitos globales de materia orgánica en el suelo. Estos deben incrementarse, no ser estabilizados. El suelo pierde materia orgánica y por ende carbono orgánico, ¿no? Acá hay un concepto bien importante. Debemos cambiar un poco la economía, descarbonizar la economía mejor, pero recarbonizar los suelos. O sea, que los suelos cada vez obtengan más carbono. Eh, que fijemos más carbono en nuestros suelos. Eso lo podemos hacer teniendo, por ejemplo, arbences, que los suelos no estén desnudos. Eh, en agricultura intensiva muchas veces la aplicación de herbicidas es grandísima. Aparte que matamos muchas veces la vida del suelo, también estamos evitando que haya biomasa que se esté reproduciendo en el suelo. Y eso debemos cambiarlo, debemos empezar a tener suelos que sean cubiertos por arbences, que generen biomasa en los suelos.
No es fácil, pero es un reto y seguramente en ciertos cultivos han migrado hacia cada vez tener coberturas vegetales en los suelos y obviamente ahí va a haber mayor aporte de materia orgánica y de carbono que se va a fijar en los suelos. Un tercer punto es el uso eficiente de nutrientes. Lo veíamos hace un momento, cada vez la gente debe ser más consciente, no solamente aplicar fertilizantes por aplicar fertilizantes. Eh, Eso es algo que cada vez debe ser más técnico, más científico, más racional. El uso de fertilizantes genera contaminación si no se hacen de la manera adecuada. Eh, y cada vez se habla más de uso eficiente de los nutrientes. En los países más desarrollados es que la gente no aplique tanto, cuando hay recursos, cuando hay dinero, seguramente tienen la capacidad de aplicar más nutrientes, pero tiene sus implicaciones en contaminación de los suelos. Por otro lado, en las áreas más de mayor o de menores ingresos, mejor, la gente a veces no aplica los suficientes fertilizantes para cubrir los requerimientos del suelo y por eso esos suelos se van empobreciendo. Entonces, este concepto de uso eficiente va hacia usar de verdad, aplicar los nutrientes de acuerdo a las necesidades de los cultivos en los momentos oportunos. Pero hay otra cosa muy importante. A veces debemos entender que las materias primas y las fuentes de los fertilizantes, o sea, los procesos con los que se fabrican los fertilizantes son múltiples y, por ejemplo, fertilizantes como la urea generan más pérdidas de nitrógeno al ambiente, pueden generar más contaminación. Entonces también debemos cambiar en muchas ocasiones el tipo de fuentes utilizadas para el aporte de nutrientes, ser más racionales y entender, acá más que hablar de una fuente, es entender más cuáles son las ventajas y las desventajas de los fertilizantes que se utilizan para nutrir los cultivos. Y el último punto que creo que es supremamente importante y lo menciona la FAO muy claramente es cada vez debemos conocer más, hacer investigación, pero también medir más, no solamente investigación, sino medir más los impactos que se están teniendo con las actividades agrícolas en los suelos, ¿no? Esto es muy importante, seguramente en nuestros países en vía de desarrollo el conocimiento sobre cómo estamos impactando en los suelos realmente es débil. No se tienen mediciones sistemáticas, estructuradas, y uno de los llamados es que la única forma de mejorar la forma como vamos a proteger nuestros suelos es también midiendo y teniendo mayores investigaciones y conocimiento sobre los impactos que tiene cada una de las actividades agrícolas en los suelos, ¿no? Por último, simplemente mencionarles que realmente el que todos seamos conscientes de esas funciones que tiene el suelo para la importancia de la vida humana y de los ecosistemas. Eh, si somos conscientes, seguramente vamos a protegerlo un poco más. A veces la gente no ve el recurso suelo como algo inagotable, como algo que provee siempre nutrientes en el caso de la agricultura y que pareciera que de manera espontánea esos nutrientes se van a seguir generando. Y a veces no vemos los impactos que tenemos en las actividades, no solamente agrícolas, pero es una de las que igual tenemos que estar muy pendientes sobre el suelo. Entonces, no, quería dejarles como esos dos comentarios acerca de primero esos retos, esos 10 causas de impactos que estamos teniendo ya identificados sobre los suelos, y lo otro es que definitivamente hay muchas cosas por hacer que podemos empezar a hacerlas desde ya. Eh, pero tal vez lo más relevante es que estas actividades, esta concientización hace que la gente cada vez entienda un poco más que los suelos debemos protegerlos. Una invitación a todos los productores, asistentes técnicos, personas relacionadas con el agro y también con otras actividades agroindustriales a seguir protegiendo, estar pendientes de los suelos,
y entender cada vez sus funciones ecosistémicas. Realmente la conservación de los suelos es muy importante para la sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas. Si seguimos en la tendencia de su degradación, vamos a poner en riesgo, por un lado, esos retos que cada vez es un mundo creciente y realmente hay una responsabilidad muy grande de cada uno de los agricultores en poder suministrar alimentos sin incrementar las áreas eh, donde se producen estos alimentos. Entonces la invitación es para que sigan uniéndose a estas campañas por el Día de la Conservación de los Suelos y cada vez seamos más conscientes alrededor de que nuestras actividades tienen un impacto, pero también nuestras actividades pueden ayudar a resolver los problemas que se han venido siendo causados en los suelos. Muchas gracias por la invitación y estaremos obviamente siempre atentos a colaborar desde Yara en este tipo de iniciativas.